mi nombre es Jacqueline Ayala Suero Godínez, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato con matrícula 21035661. El siguiente reto lleva por nombre ¿Qué regla se rompe? Del módulo El dominio espacial de las actividades de los estados y organismos internacionales de la licenciatura en Derecho. Mi asesor es el licenciado Miguel Ángel Espinosa Arreola. El siguiente reto tiene como finalidad saber y entender la importancia del dominio espacial de las actividades de los estados, saber las funciones y las facultades de los organismos internacionales y saberlos identificar. En este caso yo decidí analizar la película de A la lista de Schindler, ya que nos da y nos retrata un contexto de dónde y cómo fue que se desenvolvió la Segunda Guerra Mundial, donde nos muestra lo frágil que era vulnerar los derechos humanos. El personaje principal de esta película es un empresario que pertenecía al partido nazi y él elaboró un plan para salvar a miles de judíos del Holocausto, ya que él veía las atrocidades que hacían contra los judíos, como las persecuciones, los esclavizaban, cualquier derecho intrínseco, podría decirse, intrínseco de los seres humanos era violentado en los campos de concentración. Esta película nos muestra que la persecución que sufrieron los judíos durante la Segunda Guerra Mundial era fruto de la ideología racista. Los judíos eran tratados como seres inferiores donde no tenían dignidad. Todos los seres humanos pues poseemos dignidad y en ese momento los judíos no eran pues sí tratados como seres humanos. Esto ocasionó asesinatos, exterminio, esclavitud, deportación, persecuciones por razones políticas y religiosas, dando lugar al genocidio y a crímenes de guerra. Los derechos que manifiesta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fueron violentados por mencionar solo algunos, fueron el artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen, nacionalidad o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. El artículo 3 nos dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El artículo 4, nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud está prohibida en cualquiera de sus formas. Artículo 5. Nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Uno de los tratados violentados en la Segunda Guerra Mundial fue el Tratado de Versalles. Fue ampliamente violentado por Alemania en los años 30, con la llegada al poder de Adolfo Hitler. A raíz del Holocausto y de las dos guerras mundiales, esto impulsó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue concebida por la necesidad urgente de prevenir nuevamente que sucediera semejante horror y destrucción. Cuando se aprobó el 10 de diciembre de 1948, los dirigentes de todo el mundo reconocieron que solo la justicia y el respeto de la dignidad, la igualdad y los derechos humanos pueden garantizar una buena y duradera paz. Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial surgieron organismos internacionales y tratados, y la importancia de respetar el derecho internacional para así poder definir las responsabilidades legales de los estados en sus relaciones entre ellos y el tratado de los individuos dentro de las fronteras estatales. Algunos de los organismos internacionales que se crearon a raíz de la Segunda Guerra Mundial fueron la Corte Penal Internacional. Este tribunal es de carácter permanente, vinculado estrictamente a la ONU. Fue creado ante la preocupación de castigar los crímenes contra la humanidad, gozando de independencia y autonomía, ya que conoce, investiga y sentencia los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional. Es la encargada de juzgar a los responsables de delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.
Eso lo encontramos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El segundo organismo es la Corte Internacional de Justicia. Es el órgano principal de la ONU para resolver controversias entre países, para así evitar llegar a un conflicto armado. Estos países que están en conflicto acuden al tribunal, donde pues jueces especializados en derecho pues llegan a un acuerdo sobre cada uno de los casos particulares para ese es su funcionamiento, el ser como que el mediador para que evitar que lleguen a un conflicto armado. Para su funcionamiento la Corte tiene dos procedimientos: el contencioso, que son dos países que están en controversia, ponen su asunto a decisión de la Corte para que éste distinga y diga de manera obligatoria quién tiene la razón. Y el segundo es el consultativo. Es cuando un órgano de las Naciones Unidas le pregunta a la Corte cómo se debe interpretar alguna norma de derecho internacional.